María León, bienvenida a La Hora Extra. Muchísimas gracias. Encantados de recibirte. María, ¿por qué nos empeñamos en aparentar ser felices? Pues es curioso, pero fíjate que es una mirada que tenemos ya de lo muy antigua, que es una mirada que tenemos siempre para afuera y es complejo cambiar el foco, ¿no? Y hacernos esa pregunta a nosotros mismos si realmente somos felices. O sea, ¿cuál es el trabajo? ¿Demostrar que somos felices o ser feliz? Creo que ser feliz es la única responsabilidad que tenemos cada uno, cada ser humano, y que solamente lo podemos hacer uno por uno mismo, ¿no? Entonces, es un aprendizaje importante. Es la pregunta que Nora lanza al público en el prólogo de Casa de Muñecas, un texto de Ibsen que ha adaptado Eduardo Galán, que dirige Lautaro Perotti. Sí. Llegáis ahora a Madrid, al Teatro Fernando Fernán Gómez. Todas las familias suben imágenes idílicas en las redes sociales, dice Nora. No sé qué uso haces tú de las redes sociales y también tienes fotos paseando por la playa o visitando lugares exóticos. En cualquier caso, te pregunto si estamos cada vez más solos como Nora y en cambio utilizamos las redes sociales para aparentar todo lo contrario. Pues desgraciadamente creo que sí, que eso es una sintonía que tenemos últimamente muchos y en casa. Es verdad que el estar continuamente mostrando y contando para afuera hace que uno pierda la individualidad y realmente pierda también el sentido de sentir que esa necesidad de compartir, que es una llamada de atención, miradme, ¿no? Esto de las redes sociales se desdibuja mucho, es muy complejo encontrar una forma, una manera de tener una expresión propia a través de las redes sociales en la que la puedas utilizar y que no se vaya de las manos y que sea simplemente una forma de vida que a ti te alimenta o crees que te alimenta y es una droga realmente completamente falsa, porque luego si tú no eres capaz de disfrutar lo que estás mostrando, ¿para qué muestras tanto, no? Estamos con la lucha de mantener la felicidad del ojo del otro, estamos con la lucha de mantener e inventarnos constantemente algo que creo que la búsqueda tiene que estar en buscar la realidad, no en inventársela, ¿no? La ficción es interesantísimo encontrar a través de la ficción historias en las que como público nos podamos sentir identificados y tener aprendizaje, pero si nos convertimos nosotros mismos en directores de una ficción que ni siquiera tenemos una formación para poder desarrollarla, pues creo que es muy peligroso porque te conviertes en la protagonista de tu propia mentira, ¿no? No sé si con esto me explico, pero a veces hacemos de nuestras propias vidas, huyendo de nuestro propio dolor, una ficción. Y es interesante estar atento de eso. Mostrar también la vulnerabilidad y nuestros momentos de tristeza, ¿no? No solamente el aparentar ser felices. Exactamente, es que la vulnerabilidad es algo parte de nosotros y es algo que nos da la oportunidad también de poder crecer. Yo creo que el ser humano en cada etapa y en cada momento tiene que tener un aprendizaje y una forma. No tenemos que ser de una única forma ni de una única manera, ¿no? Hay muchos colores y deberíamos de permitirnos buscar cuál de todos esos nos sienta bien, pero hay que pasar por todos esos, ¿no? Casa de Muñecas, un clásico de Ibsen, tiene más de 150 años, pero oye, no todo el mundo tiene por qué conocerla, y mucho menos los jóvenes de hoy. No sé si tú conocías la obra o no, se dice que es el primer texto teatral feminista. ¿De qué va? ¿Qué nos cuenta Casa de Muñecas en tus palabras? Que él no lo defiende, fíjate, Ibsen no decía que no era feminista, pero yo creo que Ibsen no sabía lo moderno que era. Es una obra, yo la leí la primera vez en la escuela de teatro y la verdad que es una obra en la que se ve reflejada algo que se mantiene, por desgracia, a lo largo de 150 años en la sociedad y que nos cuesta quitarnos completamente la capa de encima, ¿no? Ibsen, yo creo que a la hora de poner la acción en el personaje femenino, yo creo que ahí se pasó. Se pasó de modernidad y se pasó de adelantarse, porque ya intuía de que había algo en la infraestructura familiar
en la que en ese momento existía, que realmente, ¿qué pasa si se rompe? ¿Qué pasa si las normas que tenemos se rompen? ¿No? Y es interesante que 150 años después sigamos teniendo la mujer todos los derechos que tenemos ahora, porque en aquel momento la mujer que se fuese de su casa, o sea, que se fuera de su casa, dejarse a toda una familia, era un escándalo. Hoy en día, por suerte, no es un escándalo, pero no es tan fácil como parece, ¿no? Sí, justo me estoy acordando ahora por esto que dices, justo hace 1 año y medio estuvo aquí con nosotros Carmen Machi, sí, hablando de Nuestros actos ocultos, también dirigida por Lautaro Perotti, y decía, es un tabú en la sociedad que una madre no solo no quiera, sino que odie a sus hijos. No sé si sigue siendo también un tabú que una mujer dé un portazo y deje a su marido y a sus hijos para hacer su vida y lo que realmente quería. Bueno, sí, sigue siendo un tabú que una mujer se permita el derecho de tener un pensamiento propio, una voz propia, y que se quiera desarrollar y cuidar a sí misma antes que a su círculo, ¿no? Hay una cosa instalada en la sociedad que es verdad que la mujer es cuidadora de naturaleza, y esto lo traemos arrastrando desde hace mucho. Entonces, sí que es verdad que la acción de ahora tenemos mucho derecho, por suerte pensamos por nosotras mismas y hacemos y demostramos, pero hay una carga, sobre todo a la hora de familiar, a la hora de sostener la felicidad de tu entorno, que en la mujer existe y sigue teniendo como mucho peso, ¿no? El que se pueda tener bueno, pues eso, que no tenga por qué querer ser madre, por ejemplo, por el hecho de ser mujer. Una mujer que quiera desarrollarse, descubrirse a sí misma y no quiera mantener bueno, pues una casa de muñeca, en este caso, que hace feliz a todo el mundo, pero que a ella no. Es fuerte que ese tabú siga estando tan presente, y creo que es interesante rescatar este clásico precisamente para señalar eso, ¿no? Que parece que tenemos todas las herramientas, pero tenemos que preguntarnos si realmente las utilizamos o si realmente la tenemos tan presente, porque tanta lucha muchas veces se queda en ruido y realmente hay que poner en práctica, ¿no? La manera, qué tenemos que modificar, qué tenemos desde hace 150 años hasta aquí que se sigue manteniendo, ¿no? ¿Cómo podemos romper eso? Torvaldo Elmer, tu marido, parece que te quiere mucho, deberías descansar más porque entre la tienda, los niños y tus estudios apenas duermes, te dice, incluso insinúa que dejes tu trabajo y dejes tus estudios para cuidar a la familia. Lo has dicho, ¿no? Las mujeres, 150 años después, entregadas a los cuidados, no solo de los niños, también de los mayores. Eso ya me has dicho que sigue siendo así. Te quería preguntar, ¿cómo es tu marido en la obra? No sé si es un machista, no sé si por mucho que te quiera no le verías haciendo la cena de Nochebuena, poniendo la mesa, fregando los platos. ¿Cómo es? Pues fíjate que intentamos trabajar todo el tiempo. Esta es una pareja que se quiere y que los dos son víctimas de lo que los dos han creado. En esta versión, Osvaldo es una persona que él cree que realmente hace lo mejor para su familia. A él no le han enseñado otra manera de hacer y él lo intenta hacer lo mejor posible. Otra cosa es que no vea las limitaciones que está poniendo, ¿no? Él intenta ser un buen marido, pero es un buen marido que tiene una mirada demasiado corta y demasiado poco generosa. Y nos gusta contar que él también aprende, porque es un marido que pregunta, que pide perdón y que pregunta un porqué. Creo que ya eso es un adelanto, ¿no? Que el hombre, cuando ve que hay una acción en la que a él le sacan del plato, no se enfada, no grita o da un porrazo, sino en este caso se pregunta ¿por qué? Y una vez que Nora da ese portazo, él también tiene la oportunidad de tener un aprendizaje. Nosotros queremos trabajar en esta obra con esta pareja así, ¿no? Es un marido que realmente la quiere, pero que no sabe quererla, porque igual que ella no ha sabido colocarse en un lugar por delante de la familia, él tampoco ha sabido colocarla, ¿no? Y descubre en la obra la importancia que era escucharla, mirarla
y admirarla, ¿no? Nora lo único que pide es que los demás la tomen en serio, dice. No sé si decías que en la rueda de prensa que has intentado construir tu personaje fijándote un poco también en lo que compartes con ella. No sé si tú, por ser mujer, por ser joven o incluso por ser andaluza y tener determinado acento, te ha costado a lo largo de tu carrera que te tomen en serio. Sí, en general es algo que uno tiene que trabajar constantemente, pero fíjate que me lo voy a llevar a mí. Como Nora en este caso hace la obra, me voy a hacer cargo y yo creo que es una quien se tiene que tomar en serio. Cuando una aprende a tomarse en serio, le da la cabida que los demás lo puedan hacer. Y si los demás no lo hacen, una está ocupando el lugar que tiene que ocupar. Y eso es un aprendizaje que sí que es verdad como mujer, como andaluza, pues sí que ha sido un aprendizaje que he tenido que hacer muy forzadamente porque he tenido durante mucho tiempo el pensamiento que es algo que me tenían que dar los demás y sí que he descubierto que por el hecho de ser mujer he tenido que trabajar un poquito más el dármelo yo a mí misma, ¿no? ¿Cómo es el diálogo entre este matrimonio? No sé si la obra, uno de los temas que también aborda es la falta de comunicación en las parejas, que muchas veces damos cosas por hecho, preguntamos poco y escuchamos poco al otro. Lo has explicado maravillosamente bien. Este matrimonio, hablan mucho ellos, pero no hablan de ellos. Es parte del crujío que tiene Nora y el descubrimiento que es que realmente no tiene una comunicación con su pareja, que ha tenido una comunicación a la hora de hacer una producción, que es ese hogar, pero que entre ellos no ha habido una escucha. Qué pena, porque en este caso no se le fue el amor de tanto usarlo, sino que se le fue el amor de no escucharse, ¿no? Porque se querían, o lo queremos defender así todo el rato, pero de una falta de oído, de una falta de práctica, hay una decepción y hay algo que se rompe entre ellos dos y se dejan de ver y es el descubrimiento final, ¿no? de ellos dos. Insisto que a mí me gusta mucho el final y no quiero adelantar nada, pero hay una despedida dando las gracias. Nora le da las gracias a él. Y él le pregunta que por qué, y ella le dice, no lo vas a entender. Entonces hay algo que sí que han construido juntos. Incluso la manera de equivocarse lo han hecho juntos. Me gusta que intentemos que sean los responsables los dos para que los dos sean las víctimas y para que los dos tengan el aprendizaje. Aunque ella sea la que tenga la valentía de accionar, porque es lo más difícil, tomar la acción. Pero los dos se quedan o intentamos que se queden en un lugar en el que tengan la oportunidad después de ese portazo de tener un camino individual. Esta obra, lo dices ahora, lo decíais en la rueda de prensa, va de microportazos y macroportazos pendientes. No sé si tú tienes muchos portazos pendientes, en cualquier caso, ¿por qué nos cuesta tanto decir que no o dar un portazo y mandar las cosas a la porra? Supongo que el miedo es el mayor enemigo del ser humano y el miedo hace que a veces no demos portazos o que a veces demos portazos demasiado fuertes e injustos, ¿no? Creo que el miedo es una herramienta que habría que abrazar y que nos debería de acompañar y no ganar. Nos decía también la escritora mexicana premio Pulitzer, Cristina Rivera Garza, hace un par de semanas, que en estos tiempos oscuros y crueles, hay también relaciones crueles en Casa de Muñecas, lo que más necesitamos es la amistad, y a ella le interesaba sobre todo la amistad femenina. Creo que también es otro de los temas de la obra, ¿no? Esa amistad entre Nora y Cristina, esa sororidad entre mujeres. ¿Es necesaria la amistad hoy en estos tiempos más que nunca? ¿Es una buena herramienta? Yo creo que es muy necesaria. Muy necesaria porque hacemos espejos las unas con las otras y es necesario para poder tener el aprendizaje. Nadie nace sabiendo, la gente no se equivoca queriendo, ¿no? Y nosotras hemos tenido un camino complejo
en el que deberíamos de unirnos, y esa sororidad que tiene Cristina con Nora, que en un principio se puede confundir en esta versión como una traición, realmente es un personaje que se pone de espejo enfrente de Nora para ella coger impulso en lo suyo, pero que ayuda en este caso a descubrir a Nora otros colores que era incapaz de ver porque estaba muy ocupada, ¿no? Es importante escuchar discursos de las amigas, es importante decirnos cosas incluso en las que no estemos de acuerdo, porque de los discursos que no tienen nada que ver con nosotros también aprendemos. Entonces es importante la sororidad, importante el hablar, el decir las cosas sin miedo, aunque sean equivocaciones, ¿no? Porque es de la única manera que uno tiene de poder escuchar una réplica y rectificar. ¿Cuánta libertad has tenido para construir a esta Nora contemporánea y cuánto ayuda la puesta en escena a reflejar cómo es Nora, la soledad que siente? Solo he visto 9 minutos de clip de vídeo. No sé si es verdad que está ese tic-tac del reloj tan acosador. ¿Cómo es esa puesta en escena? ¿Cómo es esta Nora contemporánea? ¿Qué libertad has tenido para construirla? Mira, trabajar con Lautaro Perotti ha sido una de las cosas más increíble que me hayan podido pasar para hacer esta función de teatro y darle mi propio color a Nora, ¿no? A la hora de trabajar los personajes, de crear las escenas con mis compañeros, hemos tenido mucha libertad creativa. Sobre todo, Lautaro ha insistido mucho en encontrar el ritmo de cada personaje desde nuestra propia expresión, desde nuestro color, ¿no? De ahí que cada uno mantengamos nuestros acentos, de ahí Nora es andaluza, me gusta mucho, Cristina también. Y hemos tenido mucha creatividad a la hora de poder, insisto, ponerle nuestra propia sal y nuestra propia pimienta al personaje, que yo creo que eso ayudaba mucho para poder traerla a la actualidad, ¿no? Hemos estado buscando en muchos personajes, muchas mujeres con personalidad, con amor propio. Nora es una mujer que la personalidad no la tiene solo cuando da el portazo, sino también cuando mantiene esa casa de muñecas. Y la puesta en escena ayuda muchísimo porque todo el movimiento que tiene esa casa la escenografía se mueve constantemente. Entonces Nora no se mueve, pero la casa sí. Entonces, donde hay un cuarto de baño, de repente aparece un salón, donde hay un salón, de repente aparece una habitación, y son los actores que no están en escena los que mueven la escenografía. Entonces estamos todos de alguna manera como en una casa de muñecas real, mientras que está jugando la protagonista, el resto de muñecos están parados en su habitación, ¿no? Y eso ayuda mucho, todo ese ritmo de Carra, ese movimiento de esa casa ayuda mucho a contar el ritmo interior, el movimiento que tiene Nora, la luz que también tiene Nora y la capacidad de mantener esa casa tan maravillosa y tan bonita que tienen este matrimonio, ¿no? Desde que leíste el texto, dices, cuando estudiabas en la escuela, a hoy que interpretas a un Ibsen, no sé si todas las actrices soñáis con hacer algún Chekhov, algún Ibsen, algún Shakespeare en vuestra carrera. Fíjate que hay que ser muy atrevido. Yo creo que esta función yo me atreví a hacerla porque la mezcolanza de Eduardo con Lautaro e Ibsen de repente me parecía una mezcla interesante, y sobre todo que yo sabía que estando en las manos de Lautaro iba a tener una capacidad seguro de disfrute y de aprendizaje a la hora de crear. Entonces por eso me metí de cabeza. Si no, no sé, hay que ser muy valiente para enfrentarse a este tipo de personaje, porque es una responsabilidad tremenda y porque tú como actriz estás exponiendo realmente el músculo que tienes, ¿no? Yo me pego 1 hora y media sin bajarme del escenario, largando y jugando con Nora.
para mí es una gimnasia increíble y para mí es cada día probarme como actriz, mostrar mi músculo y mi corazón, porque de alguna manera la expresión que yo pongo a la hora de trabajar, yo siempre digo que es el amor y es el corazón de cada uno y cada día lo pongo en el escenario. Así que yo he tenido este atrevimiento porque era Lautaro y porque tengo que confesar que yo desde que lo vi trabajar en Los Coleman me enamoré completamente de ese gran actor y ahora ese gran director, compañero y amigo, ¿no? O sea que... Creo que en parte ya me has respondido, pero voy a profundizar un poquito más. Nos decía Alicia Borrachero también hace un mes, que también ha hecho cine y televisión, maravillosa. Dice, los grandes textos están en el teatro y sobre todo los grandes personajes femeninos están en el teatro. No sé si estás de acuerdo y qué tiene el teatro, más allá de esa comunión en directo con el público, de especial para ti frente al audiovisual. Pues mira, para mí... Personalmente el teatro es, a ver cómo decirte, no es lo mismo comerte un puchero en casa de tu abuela que en un restaurante muy caro, porque va a estar muy bueno, pero el que te comes en casa de la abuela lleva unos alimentos y lleva unos ingredientes que te favorecen al sistema de otra manera. Pues para mí el teatro es así, ¿no? Yo hacer teatro es... crecimiento, aprendizaje, es estar con la María más real que pueda existir a la hora de enfrentarse a cualquier personaje, es la relación, el momento íntimo que tienes con los espectadores, que de repente tú dices, hay 1000 ojitos mirándote, con lo que tú vas a tener una hora y media de relación, ¿no? Hay una intimidad, hay un viaje, una intimidad no solo con el personaje, sino con el público, en el que tú como actriz, a mí yo tengo la sensación de que me crece la hierba por los pies, ¿no? El miedo es otro, lo colocas en otro lugar, la responsabilidad es otra, porque el audiovisual cortas y repite. Aquí te lanzas y viajas, vuelas y llegas hasta el final, con el público que esté y con lo que tú tengas en el cuerpo, ¿no? Entonces, para mí como actriz, cada día es un viaje, cada día es un aprendizaje, cada día es un empezar desde cero y un descubrimiento, no solo de la actriz, sino de la persona que soy, ¿no? Menudo viaje y menudo vuelo que te vas a pegar también este verano en Mérida, de nuevo con Eduardo Galán y con Lautaro Perotti, que adaptan y dirige Electra. Debutas en el gran festival, en el Templo Romano, delante de cientos de personas. ¿Cómo está la obra? Que imagino que en pañales. ¿Qué sensaciones tienes? Sí, pues mira, la verdad que estamos... muy nerviosos, con muchas ganas, sobre todo porque voy a adelantar que en esta Electra va a haber música y vamos a pegarnos un viaje con Lautaro, somos la misma compañía además, que ya que hay una relación tan bonita, que nos conocemos, yo creo que vamos a ser una buena familia, la verdad. Y pues qué reto montarme en ese escenario, qué reto actuar con ese calor, qué reto hacer, yo mido 1,60, soy muy pequeñita y entonces tengo la sensación que tengo que ejercitar un poco para como medir mucho más siendo tan pequeñita. Entonces como actriz también es un reto para recordar también el trabajo actoral, físico, la voz, todo, ¿no? Porque... yo intentaré hacerme todo lo grande que pueda, intentaré hacerlo, defender a esa Electra de la mejor manera que pueda y sobre todo de la manera más andaluza, porque también la vamos a hacer andaluza. Y yo creo que eso también va a tener un puntito fuerte, extraño, que yo animo a todo el mundo que venga a ver esta familia andaluza en Mérida. ¿Quién es Electra? ¿Quién dirías tú que es Electra o quién podría ser la Electra contemporánea? Siempre se le ha asociado a la venganza, una mujer que cuando la justicia le falla, cuando la justicia no es justa, no es objetiva, no acompaña, se toma la venganza por su cuenta. ¿Quién es Electra y cómo conecta también con el público de hoy? Pues fíjate, es compleja la pregunta que me haces porque...
Cada uno puede hacer, o sea, traerse la Electra, pero fíjate que yo esta Electra te diría que es una víctima de su propia falta de aprobación y de amor. Más que buscar justicia, lo que está buscando es amor, y a través de esa desidia se convierte en un verdugo porque no sabe, porque no tiene herramienta. Y como cualquier persona que no tiene herramienta, utiliza el miedo, el odio, y termina convirtiéndose en una justiciera que se hace su propia víctima, ¿no? Yo creo que es una víctima, fíjate, una víctima del amor, Electra. Eso conecta también con nuestros tiempos, ¿no? Demasiado odio y mucha venganza y poco amor. Claro. Sí, porque la venganza realmente yo creo que es una falta de herramienta, una falta de, en este caso en el personaje de Electra, de no sabe si ama o odia a su madre, no sabe si son celos o son ganas de ser ella, no sabe si es una carencia de su padre, lo que no ha tenido, no sabe qué lugar ocupar. Cuando una persona no sabe qué lugar ocupar y tiene materia para ocuparlo, yo creo que esa desidia hace y sin herramienta, pues hace que entren los discursos de odio y que entre las venganzas y que entre la catarsis absoluta y que no haya la oportunidad de poder desarrollarse en otras cosas, ¿no? Veíamos en la Abadía hace un mes Orestiada, de Teatro Urgente, y nos decía quien ha adaptado el texto, Carina Garantibá, que dice: he visto muchas versiones, entre comillas, feministas de Clitemnestra y dándole voz a Clitemnestra, pero todas estaban escritas y dirigidas por un hombre. Y ella echaba en falta esa mirada femenina. No sé si, respetando por supuesto la sensibilidad y el trabajo de Eduardo Galán y de Lautaro Perotti, si la Nora de Casa de Muñecas o la Electra de Sófocles serían distintas si fueran adaptadas y dirigidas por una mujer. Bueno, tengo que decir que yo en este caso me consta de la sensibilidad absoluta de Lautaro y la mirada en la que insiste en tener eso siempre en cuenta, ¿no? Porque es una persona que tiene una sensibilidad y una humanidad brutal. Eduardo también, cuidado, pero hablo del proceso creativo. Pero es verdad que el hecho de que esté dirigida por una mujer, digamos que las entretelas o los filtros están más directos porque los vivimos más actuales y entonces los podemos exponer de otra manera en la mesa. Sí que es verdad que nosotros eso lo tenemos en nuestra retina y se nota a la hora de exponer. Pues por ejemplo esto, no hablar de ¿cómo es? Clitemnestra. Clitemnestra, que yo digo Climenestra, no Clitemnestra, lo diré en Mérida maravillosamente bien, de verdad. Pero hablar de ella, pues eso, como una mujer que es una víctima, se habla de ella siempre desde el lugar de que es una mujer que se toma la venganza, ¿no? Y que le mataron a su hija, pero no se llega nunca a contar que antes de que mataran a su hija, a ella la obligaron a casarse y mataron a su hijo. Quiero decir que buscar a la mujer ese dolor desde la mujer lo entendemos mucho mejor que desde el hombre, pero insisto que por desgracia porque lo seguimos sufriendo. Una última pregunta. Creo que era Eduardo Galán el que decía en la rueda de prensa que al teatro van sobre todo jubilados o gente mayor y que había que atraer a un público más joven. Él decía gente de 30 o 40 años. Vale, bien. Que somos jovencísimos. Que somos jovencísimos, por supuesto, pero vamos más al teatro que los adolescentes y que los veinteañeros. No sé si un rostro mediático, televisivo, como el de María León, es un buen gancho para atraer a esos jóvenes al teatro. Decir, vamos a ver a María León. Y así entran al teatro. Me encantaría, la verdad, que fuese así, la verdad, me encantaría. Y me encantaría no porque viniesen a verme a mí, sino porque tengan esa experiencia y porque no se pierdan realmente la experiencia de ir al teatro y tener ese ratito íntimo consigo mismo. El compartir en el teatro es una experiencia que siempre te hace ganar. Nunca vas a perder, aunque la función no te guste nada,
aunque la función te aburra, siempre sales de un teatro ganando. Yo de verdad que les recomiendo a todos los chavales de hoy en día, que lo tienen todo hoy tan rápido y lo quitan y lo ponen, que se atrevan a enfrentarse al aroma del teatro, porque van a descubrir muchas cosas de ellos mismos y van a salir con ganas de hacer muchas cosas. En el teatro se vive, se viaja, se aprende y se disfruta mucho, así que animo a todo el mundo de verdad y a la juventud que se anime a ir al teatro, que hay mucho tipo de teatro. Nosotros vamos a estar ahora en el Fernando Fernán Gómez un mes y animo a todo el mundo, pero también animo a, por ejemplo, en la Escuela de Timbre 4, que cada domingo hacen obras de teatro que son geniales. Hace poco fui a ver una de Santi Marín que me encantó, los actores eran increíbles, o sea, salí alucinada con el trabajazo, con el texto, con todo. Es decir, hay mucho tipo de teatro, animo a que vayan a disfrutar de esa experiencia. Que es muy divertida y es muy diferente al Instagram. Eso es, para eso hay que estar 1 hora y media sin redes sociales, como Eso decíamos es. al principio. 1 horita y media no es nada. Oye, y además de teatro, ¿más proyectos de cine y de televisión? Sí, bueno, acabo de estrenar una comedia, Perdiendo el juicio, que la verdad que está siendo muy divertida y que está teniendo una acogida maravillosa. He terminado de rodar también una película con Patricia Ortiz en Sevilla, también muy divertida. Es una comedia muy divertida y además me gusta mucho porque trata de... Bueno, el protagonista es un chico trans que se nos queda embarazado. Y me gusta mucho porque tenemos muchos ejemplos desde el otro lado, pero no desde el chico. Y esto va a ser una comedia divertidísima en la que mi padre es Jorge Sanz y mi abuela es Kitty Mamber. O sea, me lo he gozado, me lo he disfrutado. Y es una historia, la verdad, que muy divertida, muy moderna y muy necesaria. Pues María León, eres una mujer extraordinaria. Eres Gracias. La mujer más guapa del mundo. Ay, Gracias qué gusto, por haber estado en La Hora gracias, mi Extra. amor.